Bolívar Andrade, él está en Cuenca, Ecuador, y en Barquisimeto, en Venezuela, con la psicóloga Antonieta López. Después iremos hasta Helsinki, allá en Finlandia, con el profesor Alberto Priego. Con el profesor Priego vamos a tocar el tema sirio, las masacres terribles que se han dado en el territorio sirio. Después regresaremos aquí a Miami para conversar con Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. El señor Donald Trump cierra aún más las puertas de Estados Unidos. Tiene una lista roja de países cuyos ciudadanos no pueden entrar, entre ellos Venezuela. Y vamos luego a conversar con el autor de este libro, El secuestro de la saeta rubia, de cuando secuestró la guerrilla venezolana, la guerrilla comunista, a Alfredo Di Stéfano en Caracas a comienzos de los años 60. Ese, pues, el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Vamos entonces a las 9:05 de la mañana con nuestro editorial. Nada más cobarde que el dinero. El dinero no tiene ningún tipo de valentía. Basta un pequeño temblor, la sospecha de algún cambio, de alguna turbulencia en el mundo financiero para que el dinero huya despavorido. Pues bien, el señor presidente Donald Trump ha arrancado de una manera abrupta y al arrancar con este estilo de tobogán, de tío vivo, de estremecimiento, pues ha hecho que los mercados se asusten. Los principales índices bursátiles se hundieron en el día de ayer. El Nasdaq Composite cerró con una baja de más del 4%, después de confirmar la semana pasada un retroceso. El S&P 500 se desplomó alrededor del 2,7%, 8,5% menos que su máximo histórico del 19 de febrero. Las acciones de Tesla sufrieron una caída pronunciada, la más pronunciada desde hace 5 años. La compañía ha perdido más de la mitad de su valor desde que alcanzó su punto máximo el 17 de diciembre, una caída que ha acabado con unos 800,000 millones de dólares de capitalización de mercado. Goldman Sachs redujo drásticamente su pronóstico de crecimiento del PIB para este año del 2,4 al 1,7%, seguido por las estimaciones de Morgan Stanley y JP Morgan. El Citi rebajó su pronóstico también para las acciones estadounidenses. Donald Trump, en definitiva, antes de ser político, era un hombre de negocios, va a reunirse hoy con los financistas, con la gente del mercado, con la gente del dinero, para tratar de darles confianza, para tratar de frenar pues esta situación turbulenta. Wall Street aplaudió a Donald Trump tan pronto llegó. Pero luego pues ha venido este pánico. Y Donald Trump sabe lo que quiere decir Wall Street cuando se consolida o cuando tiembla. En el año 2019 dijo, cuando había subido considerablemente el mercado, puso un tuit: ese gran aumento del mercado de valores debe atribuírseme a mí. Y acotó, si Hillary ganase, habría una gran caída. Hillary no ganó, Hillary perdió, pero ya Trump advertía que si en el arranque de un gobierno la bolsa caía, los mercados caían, eso era una mala señal. Bueno, Trump ha ganado, está arrancando su segundo gobierno y ya vemos lo que está pasando en Wall Street. Así las cosas. El reloj indica en este momento las 9:08 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy aquí en Conexión. Por Éxitos 107.1 FM.
las 9:12. Vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. Los principales índices bursátiles estadounidenses se hundieron en el día de ayer después de que el presidente Donald Trump se negara a predecir si sus políticas arancelarias podrían conducir a una recesión, lo que agitó el sentimiento de los inversores. El Nasdaq Composite cerró con una baja de más del 4%, después de confirmar la semana pasada que su retroceso desde el máximo histórico de diciembre fue una corrección. El S&P 500 se desplomó alrededor de 2,7%, 8,5% menos que su máximo histórico del 19 de febrero. Las acciones de Tesla, por ejemplo, sufrieron su caída más pronunciada desde el año 2020. La compañía ha perdido más de la mitad de su valor desde que alcanzó su punto máximo el 17 de diciembre, una caída que ha acabado con unos $800,000 millones de capitalización de mercado. Mientras tanto, Goldman Sachs redujo drásticamente su pronóstico de crecimiento del PIB estadounidense en el 2025 de 2,4% a 1,7%, seguido por Morgan Stanley y JP Morgan. Citi rebajó su pronóstico para las acciones estadounidenses. Trump hablará hoy con los líderes empresariales estadounidenses. El presidente tiene previsto dirigirse a la reunión trimestral de la Mesa Redonda Empresarial esta tarde en Washington, donde probablemente intentará calmar las preocupaciones sobre la economía del país. La provincia canadiense de Ontario elevó ayer los precios de la electricidad exportada a varios estados de Estados Unidos, añadiendo un recargo del 25% a las transmisiones de energía a Nueva York, Michigan y Minnesota. Se estima que el 4,4% de la energía de Nueva York en el 2023 provendrá de Ontario, mientras que el operador de la red de Ontario, mientras que el operador de la red regional que presta servicio a Michigan y Minnesota dijo que al menos 1% de su energía viene del Canadá. En noticias relacionadas, ayer entraron en vigor los aranceles de represalia de China sobre las importaciones agrícolas estadounidenses, y Pekín impuso aranceles del 10% al 15% a productos que van desde la carne de cerdo y la carne de vacuno hasta la soja. China es el mayor mercado internacional para las exportaciones agrícolas estadounidenses, que ascienden a casi $34,000 millones anuales. Estados Unidos, a través de una orden ejecutiva, manifestó su intención de ampliar aún más la lista de países que no podrán ingresar legalmente a su territorio, entre los que se encuentran varios del Caribe, Sudamérica, Asia y África. Esta nueva normativa contemplaría una clasificación por niveles. Se establecerían 3 tipos de listas en las que se registrarán las restricciones y países afectados. Una lista roja de países cuyos ciudadanos tendrán prohibido el ingreso a Estados Unidos. Una lista naranja con restricciones parciales y una lista amarilla que otorgaría un plazo para corregir deficiencias antes de ser incluidos en las otras listas. Según fuentes cercanas al gobierno citadas por The New York Times, la lista roja incluiría a Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Venezuela. Además, la Secretaría de Seguridad Nacional, la señora Kristi Noem, anunció que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, está lanzando la aplicación CBP Home, con una función de autodeportación para extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país. Por otra parte, más de 2 docenas de ciudades de Florida, incluyendo Coral Gables, en el condado Miami-Dade, Davie, en Broward y Key West en Monroe, han acordado colaborar con las autoridades federales de inmigración que buscan identificar y deportar a inmigrantes indocumentados. Las 67 oficinas del sheriff de Florida anunciaron recientemente que habían acordado participar y delegar oficiales. 3 días antes de la fecha límite para financiar al gobierno, los demócratas de la Cámara de Representantes están tratando de mantenerse unidos en el proyecto de ley del Partido Republicano que se someterá a votación hoy. Pero los republicanos de la Cámara de Representantes podrían no necesitar sus votos. Cito, los demócratas de la Cámara de Representantes no serán cómplices del esfuerzo republicano por dañar al pueblo estadounidense.
Cierro la cita del líder demócrata Hakeem Jeffries. El Partido Republicano quiere demostrar que puede aprobar proyectos de ley de manera unilateral antes del proceso de reconciliación presupuestaria partidista. La resolución continúa. Cito, se aprobará, dijo Jeffries. Por otra parte, Mike Johnson, el presidente, el speaker de la Cámara de Representantes, dijo que se aprobará definitivamente la resolución para que pase al Senado. Washington afirmó que Ucrania probablemente tendrá que tomar decisiones difíciles para lograr un acuerdo de paz con Rusia. Las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio antes de las conversaciones con funcionarios ucranianos en Arabia Saudita fueron el último esfuerzo de los estadounidenses para presionar a Kiev a que entable conversaciones con Moscú, mientras que Rusia aún no ha hecho concesiones significativas. Sin embargo, aunque se están llevando a cabo diversas conversaciones entre los tres países, todos parecen tener ideas muy diferentes sobre cómo debería ser un alto al fuego, según The New York Times. Estados Unidos quiere una tregua integral, Ucrania una más limitada y Rusia está presionando para obtener más concesiones antes de detener la guerra que inició. Ucrania atacó a Moscú antes del amanecer de hoy con su mayor bombardeo con drones de largo alcance desde que comenzó la guerra. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que el ataque fue el mayor contra la ciudad desde el inicio de la guerra hace ya más de 3 años. Al menos 2 personas murieron y otras 18 resultaron heridas, según las autoridades rusas, y los 4 aeropuertos internacionales de la ciudad, que sirven a un área metropolitana de 21 millones de habitantes, se vieron obligados a suspender temporalmente sus operaciones. El gobierno de transición de Siria, que derrocó al régimen de Assad el año pasado, firmó ayer un acuerdo histórico con una milicia liderada por los kurdos, apoyada por Estados Unidos, que controla el noreste del país. El acuerdo, firmado por el presidente interino Ahmed al-Shahara y el líder de las fuerzas democráticas sirias, Maslum Abdi, consolida el noreste de Siria bajo el control del gobierno central, incluidos los cruces fronterizos con Irak y Turquía, aeropuertos, prisiones y campos vitales de petróleo y gas. El acuerdo garantiza los derechos culturales y lingüísticos kurdos que fueron reprimidos durante mucho tiempo bajo el régimen de Assad. Los kurdos sirios representan aproximadamente el 10% de la población del país. Las fuerzas democráticas sirias han sido el principal socio de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico. El acuerdo se produce en medio de violentos disturbios en las regiones costeras de Siria que han matado a más de 1,000 personas desde la semana pasada. En Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez acusó ayer a Guyana y a ExxonMobil de robarse el petróleo de Venezuela que explotan en el territorio Esequibo, una vasta extensión rica en recursos naturales y minerales que el país reclama como suya desde el siglo XIX. Cito a la señora Rodríguez: regalan unos recursos que no les pertenecen, como es el petróleo y el gas de Venezuela, que están allí y le pertenecen a los venezolanos y a las venezolanas. Eso dijo la funcionaria en rueda de prensa, en la que responsabilizó a la petrolera estadounidense de cualquier atentado o ataque que pueda sufrir alguna autoridad de la administración de Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez citó el libro Del destino a la prosperidad de un exalto funcionario guyanés, en el que este afirma que para poder explotar el petróleo en el Esequibo hicieron lobby ante el secretario general de Naciones Unidas para que el caso se llevara a la Corte Penal Internacional, tal como ha ocurrido desde el año 2018. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy. Toma nota de este número telefónico: 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de la doctora María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Como abogada, ella está licenciada para trabajar
en temas migratorios en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar al 212-771-3040. 212-771-3040. Sin costo extra. Esa llamada va a repicar aquí en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. Recuerda que en estos tiempos de angustia lo mejor es ir con la mejor asesoría posible para permanecer legalmente en Estados Unidos. Y si estás en Venezuela y quieres venir con todo en regla a Estados Unidos, también necesitas la asesoría de una abogada experta como lo es la doctora María Trina Burgos. Te repito su número, 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 9:26 de la mañana vamos ahora a Caracas, donde está la economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera. Tamara, muy buenos días. Muchas gracias por atender nuestra invitación en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por la invitación. Tamara, leí en Bloomberg que el gobierno del señor Trump pretende obligar a más compañías a que suspendan sus operaciones en Venezuela. Esto incluye a una empresa francesa, Establishment Maurel & Prom, una compañía de asfalto controlada por Harry Sargent, y además otras empresas petroleras estarían pendientes, la española Repsol y la italiana Eni S.p.A. ¿Nos podrías comentar qué implica todo esto a efectos domésticos en Venezuela? Bueno, esto no es sino una extensión de ese abrupto cambio de agenda que ocurrió gracias a la presión que hicieron estos 3 congresistas en Estados Unidos, y va a extender el perjuicio a la economía que va a perder en el año 4.000 millones si se incorporan además estas 6 empresas a esta interrupción forzada de actividades que venían haciendo. Entonces Venezuela va a dejar de percibir 4 millardos de dólares este año por esa razón. Estas empresas, si también recibieran la misma notificación de suspender actividad en 30 días, significa otros 60.000 barriles aproximadamente que tendrían que ser vendidos, es decir, operados directamente por PDVSA, vendidos directamente por PDVSA, cosa que no estaba ocurriendo bajo licencia, sino que eran ventas, la mayoría de ellas realizadas con la empresa petrolera licenciada. Entonces ahora PDVSA asumirá el cargo de toda la operación, la comercialización, los ingresos, y los ingresos van a ser automáticamente desde el primer barril que salga colocado por PDVSA, tendrá un descuento de 25% por lo menos sobre lo que es ahora. ¿Qué es lo que representa para Venezuela? Aparte de que hablar de 4 millardos suena sencillo, es nada más y nada menos que el 24% de las exportaciones de este año. Eso para una economía cuasi monoexportadora como la venezolana, donde además la industria petrolera es desde hace mucho propiedad del Estado a lo largo de toda la historia prácticamente, entonces te imaginarás que las funciones que debe generar el Estado con todas esas dificultades se degradan aún más, y lo más importante todavía es que va a producir un perjuicio directo a la economía privada, porque las divisas que gerencia o que agencia el Estado de estas que venían a través de las ventas de divisas que hacía Chevron, pasaban directamente a la banca. Lo van a hacer todavía este mes directamente a la banca privada, y de allí iba a la economía privada, no iba a los bolsillos del gobierno, según clamaban insistente y persistentemente estos congresistas. Entonces ahora sí se va a producir una situación sumamente presionante de abastecimiento del funcionamiento de la economía privada y de la economía nacional, de lo que representa en términos de empleo, de actividad económica, y por supuesto que eso va a llevar a una devaluación que ya era
una posibilidad de aceleración, va a ser una devaluación mayor, una inflación mayor, es decir, una penuria sobre la población venezolana muy directamente sobre ellos, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas europeas, con Repsol y Eni? ¿Correrán la misma suerte de Chevron, Tamara? Sí, todas estas decisiones tienen el golpe sobre la economía venezolana y el golpe sobre las empresas licenciadas, Chevron, Morel Prom, Eni, Repsol, que estaban por un lado resolviendo un problema de cobranza de una vieja deuda que PDVSA tiene con ellos, le interrumpen el cobro de esa deuda, le anulan, por supuesto, prácticamente lanzando a pérdida cualquier mejora de activos que efectivamente se realizó para poder operar con normalidad, y esas empresas interrumpen el cobro de su deuda y Venezuela va a tener un problema adicional porque la logística que le toca agenciar a PDVSA ahora es todavía más exigente por el hecho de que la mayoría de esas empresas europeas estaban pagando, se cobraban la deuda y digamos pagaban con diluentes y combustibles. O sea que ahora hay que ir a importar esos diluentes y combustibles de países mucho más lejanos, nada operativo, nada expedito, ni de la calidad indicada para operar. ¿Qué significa esto para nosotros los venezolanos? Bueno, un riesgo, por supuesto, de la regularidad del suministro de combustible, tanto el producido aquí como el importado, una interrupción de la fluidez, eso es transporte de personas, de mercancías, de industrias. Es decir, no logro ver ni un solo elemento positivo en esta precipitado cambio de dirección en la política exterior que promovieron estos congresistas. Mencionaste a los congresistas, la señora María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez. El argumento de ellos es que el Chevron estaba llevando dinero a las arcas particulares de los grandes jerarcas del régimen. Ya nos has dicho que no es exactamente así. Y ya has dicho... Es absolutamente. No es absolutamente así. Absolutamente. La OFAC no puede permitir, la condición de la OFAC para que ese contrato funcionara era ni $1, ni por vía de dividendo, ni por vía de impuestos, que la licencia 35, ni $1 podía ir. Así que se agenció y precisamente ahora el país va a sufrir la pérdida de un flujo de $250 millones, nada de billions, $250 millones mensuales que iban directamente a la banca privada, la cual agencia y vende las divisas a la economía privada, donde no concurre ni una sola empresa pública ni un solo funcionario público. Los jerarcas o gobernantes tienen las facilidades para agenciarse una buena vida de muchas otras maneras. De manera tal que eso no lo sabían los 3 congresistas estadounidenses, siendo una decisión estadounidense de la OFAC, Tamara. Bueno, me gustaría pensar así. Yo creo que en realidad se corre el riesgo más bien no de que no lo supieran, sino que no lo creyeran posible. Por lo que veo de los discursos reiterados, es una postura, como una reedición de esa postura de 1950, 60, que tanto éxito tuvo en la destrucción de las condiciones de vida en Cuba. Es decir, la promoción del deterioro y el aislamiento, no creo que los longevos líderes de Cuba sufrieran mayormente ellos, pero sí lo sufrió la población y la emigración. Aparte del contrasentido de que está estigmatizada la migración venezolana muy ostensiblemente, estás negociando una solución al problema migratorio y lo que haces es promover justamente un deterioro que no invita al regreso de nadie, no se le encuentra coherencia por ningún lado y va a producir un dolor cruel en una economía que ya tiene desafíos importantísimos que resolver, incluso en las condiciones en las que se estaba operando. Ahora va a haber una situación muchísimo más opaca
de lo que se Ujú. pensaba que podía ser. Tamara, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Placer. Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, nos habló desde Caracas. 9:36 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. En nuestro comentario editorial decíamos, nada es más cobarde que el dinero. Pues bien, la nota de prensa de Reuters dice, los aranceles del presidente Donald Trump han asustado a los inversores con temores de una recesión económica que impulsaron una liquidación del mercado de valores que ha eliminado $4 billones del pico del S&P 500 el mes pasado, cuando Wall Street aplaudía gran parte de la agenda de Trump. ¿Cómo es que en tan poco tiempo se pasó del aplauso al susto, al pánico? Vamos a consultar al respecto a Víctor Silva. Víctor es economista y es especialista en finanzas, socio y director de Life Invest Wealth Management, aquí en Miami. Víctor, muy buenos días. Gracias por atendernos en el programa de hoy. No, gracias a ti por la invitación, César. Muy buenos días a toda tu audiencia. Sí, mira, lo que dices literalmente fue casi que bipolar la conducta de los mercados. Comenzamos cuando Trump toma, veníamos de 2 años extraordinarios de desempeño de los mercados bursátiles, con años por encima del 20%, casi 25%, 2023 y 2024. Cuando entramos, la economía americana estaba muy sólida, un proceso, digamos, bastante controlado de baja de la inflación, un proceso de baja de tasas que estimula la economía bastante claro, pleno empleo, todo iba muy bien. Y la llegada de Trump, el mercado la asumió como, bueno, viene un presidente republicano, un empresario, debería venir con algunas medidas muy amigables para el sector corporativo. Y todo cambió muy rápido, ¿no? Seguimos con un sector corporativo reportando increíblemente bien. Todas las empresas americanas está terminando la temporada de reporte impecable, pero empezamos a ver bastantes fisuras en la parte macroeconómica de Estados Unidos, algunos datos de desempleo, de generación de nuevos empleos no tan sólidos. Empezamos a ver algunas fisuras en índices de manufactura, empezamos a ver varias fisuras en lo macroeconómico, y el trigger o el gatillo, lo que de verdad dispara todo este proceso de venta en los mercados y de pánico, como hablaba, es las políticas de Trump, porque el mercado lo que no le gusta es la incertidumbre, y Trump ha traído una incertidumbre muy grande al mercado, ¿no? Sobre todo el tema de aranceles. Ha sido una política de aranceles que el mercado no termina de entender. No termina de entender si va a implementar todos los aranceles que ha comentado, o es una estrategia para negociar desde un punto de mayor fortaleza, y genera mucho ruido porque la experiencia de las guerras comerciales, la última guerra del trade war más importante fue en los años 30, donde Estados Unidos, comenzando la Gran Depresión, implementó un grupo de aranceles para tratar de proteger la producción americana, y fue un caso plenamente contrario. Terminó habiendo una contracción del comercio internacional de 60%, profundizó increíblemente la depresión de los años 30. Entonces, ese recuerdo sigue estando ahí. Claro. Y el otro recuerdo, digamos, más sutil, pudo haber sido Trump 1, donde se habló mucho de una guerra comercial y la verdad no ocurrió. Fue más retórica que otra cosa, y terminaron llegando a unos acuerdos con poca profundidad en lo real, en lo que se implementó. Entonces aquí el mercado está entendiendo qué es lo que quiere hacer Trump, si va a repetir Trump 1 y es un tema más de retórica y negociación, o de verdad va a cambiar el tema de cómo se produce en el mundo y tratar de hacer el Made in USA again, que puede ser, oye, algo complejo para la economía. Fíjate, Víctor, si es una estrategia de negociación, caramba, es una estrategia peligrosa porque es una estrategia con fuego, ¿no? Está entrando con la antorcha prendida en la bomba de gasolina. Ahora, plantear medidas proteccionistas, como son los aranceles, no es contrario precisamente a un empresario que se supone que es partidario del libre mercado.
sobre todo porque el propio Donald Trump, y lo dijo mucho en su primer gobierno, cree en las señales que manda Wall Street, es decir, un mercado bursátil a la alza, positivo, habla bien de una economía, de la confianza que tiene la economía. Lo contrario es algo terrible. ¿Por qué está pasando esto, a tu entender, Víctor? Sí, esa es una buena concepción y había muchas señales, por lo menos Bassett, el secretario del Tesoro, era una persona de mercado que tenía muchísima credibilidad, Sí. pero bueno, yo creo que todo el tema de los aranceles sorprendió al mercado y si bien es proteccionista, estoy completamente de acuerdo contigo, hay un tema de fondo que sí tenía razón, o sea, cuando tú ves los primeros socios comerciales, China, México, Canadá, los déficits con Estados Unidos eran muy profundos y Mm, podría estar de acuerdo que era necesario ver cómo ujú. regularlo. Yo creo que la gran polémica acá y el gran punto de debate es cómo te acercas a corregir o a normalizar o a mejorar esos déficits comerciales que puedes tener con China, con Canadá y con México y cuáles son las técnicas para hacerlo. Y yo creo que la técnica de esta de negociación dura y Ujú. genera demasiada incertidumbre. Y Wall Street no le Sí, gusta la incertidumbre. O sea, primero, es claro. una técnica de muy hostil y por otro lado, no está clara, pues ni siquiera sabe si esa hostilidad es real Ujú. o es una hostilidad que se va a usar con otro fin. Entonces, eso genera muchísima incertidumbre. Entonces, toda esa luna de miel de Wall Street ha venido decantando un poco, ¿no? Sumado a que los mercados también venían un poco caros. Esos 2 años 23 Mm, y 24 que subieron muchísimo, generaron algo de sí. sobrevaloración en los mercados y se suma con todo esto, entonces bueno, tormenta perfecta, ¿no? Víctor, en un trabajo en Time la semana pasada, consultan una persona de Wall Street dice, estamos agotados y todavía estamos en el primer trimestre. Wall Street está perdiendo la paciencia con Trump. Asustar, meter pánico es fácil, ¿verdad? Lo que es difícil es meter Construir confianza, confianza, ¿no? totalmente. Sí. Después de esta situación que tenemos, ¿cómo ves el mundo bursátil? ¿Cómo puede reaccionar Wall Street a partir de este pánico de ahora? Claro, buen punto, César. Yo creo que hay que entender también los tiempos políticos. En mi opinión, eh, eh, también Trump está usando, él entiende que ahorita vienen las elecciones de medio término y que todas las medidas, digamos, disruptivas o que puedan generar algo de dolor a la economía, las tiene que implementar de una manera muy prematura para poder aterrizarlas, o me imagino que por lo menos esa es su lógica detrás de esto, aterrizarlas para que cuando lleguen las elecciones de medio término ya esto esté decantado y la parte mala de la implementación ya se haya dado. Pero en el medio, la manera de atenuar esto es ser un poco más claro con sus políticas, ¿no? Y que Wall Ujú, Street entienda de una manera más clara. Mientras no lo entienda y siga toda esta incertidumbre, Wall Street va a preferir verlo de la otro lado de la acera, ¿no? Y eso ujú, es este evento que estamos viendo que se llama Flight to Quality o vuelo a la ujú. calidad, que donde sientes que hay mucha volatilidad y mucha incertidumbre, simplemente vendes activos riesgosos y te refugias en activos muy seguros como los bonos del tesoro, Sí. como que generalmente se catalogan así activos refugio, ¿no? Ujú, Hasta que la incertidumbre no pase y no haya claridad en las intenciones finales del plan económico, va a haber, que fue lo mismo que dijo Powell, el presidente de la Fed, dijo, ujú, ¿cuándo voy a empezar a bajar tasas? Cuando entienda y tenga claridad del plan económico de Trump. Yo creo que el mercado está esperando lo mismo. Entonces, a medida que ya. eso vaya decantando, el mercado va a ir construyendo esa confianza dependiendo de qué decante y cómo son las intenciones de ese plan. Víctor, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Seguro, César. Gracias a ti por la invitación. Víctor Silva es economista y es director de Life Invest Wealth Management aquí en Miami. Una pausa y ya regresamos. Son las 9:52 de la mañana aquí en TVV Network y en Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Tenemos un nuevo primer ministro en el Canadá, el señor Mark Carney, sustituyendo a Justin Trudeau. Mas, ¿quién es este señor Carney? Vamos a consultar a alguien que conoce bien
la política canadiense como Orlando Viera Blanco. Orlando, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, querido César Miguel. Gracias a ti y un saludo a tu audiencia. Orlando, ¿quién es el señor Mark Carney? Bueno, es un hombre que viene básicamente del sector privado, un hombre que fue gobernador del Banco Central de Canadá, el único extranjero que también ha sido gobernador del Banco Central de United Kingdom, de Inglaterra. Tiene un linaje político, su padre fue igualmente candidato a primer ministro en Canadá, un hombre de tendencia liberal, te repito, con amplia experiencia, preparado académicamente en la Universidad de Harvard, donde obtuvo su licenciatura en economía y luego en Yale. De tal manera que gana con una amplia ventaja en este momento en el que el Partido Liberal tenía una suerte de crisis interna provocada por la dimisión después de 10 años de Justin Trudeau, pero que, fíjate lo que son las cosas, teniendo una ventaja el Partido Conservador hasta hace un mes o mes y medio. De 23 puntos, ya Carney se perfila como una opción preferente frente al Partido Conservador que dirige el líder Pierre Poilievre en Canadá. ¿Cómo funciona la política canadiense? Hay una crisis dentro del partido de gobierno y al salir por esa crisis, el líder, que era el señor Trudeau, es sustituido en el gobierno. ¿Cómo funciona esto, Orlando? Bueno, ellos realmente tienen un periodo electoral de cada 4 años, pero pueden anticipar elecciones cuando hay una crisis de gobernabilidad. Es una suerte de voto de conciencia propio. El líder del Partido Liberal y primer ministro decide en su momento dimitir. Mientras se elige las nuevas autoridades del Partido Liberal, él se mantiene en el cargo. Eventualmente extiende el periodo del Parlamento, porque es una democracia parlamentaria, hasta el mes de marzo. Las elecciones serían irremisiblemente el 20 de octubre de este año, te repito, cuando se cumple el 4 año, pero pueden ser anticipadas. Habiendo sido elegido Mark Carney como el nuevo líder del Partido Liberal, ocupa transicionalmente el cargo de primer ministro, Pedro, podrían llamar a votación anticipadamente. Se calcula que podrían ser finalmente las votaciones hacia mediados de abril, porque la tendencia, te decía antes, del Partido Liberal ha elevado exponencialmente a raíz del discurso y la narrativa de contraste que han asumido frente a esto que han llamado la guerra comercial de aranceles con el señor Trump. De manera tal de que paradójicamente Trump le ha dado aliento al Partido Liberal en medio de esta situación, Orlando. Le ha dado aliento, han asumido una narrativa, vamos a llamarla, de lucha, de pedirle respeto a los Estados Unidos. Han enfrentado al señor Trump, ya has leído o se ha visto como, por ejemplo, el primer ministro de Ontario, el señor Ford, ha impuesto el día de hoy, casualmente, tarifas de 35% arriba al suministro eléctrico para 3 estados norteamericanos que comportan una población de más o menos 1,5 millones de habitantes. Y así, esa narrativa ha venido generando entonces un repunte de un partido que ya tenía 10 años de gobierno y que lucía un poco desgastado de cara a la crítica que de manera incesante venía teniendo sobre ellos Pierre Poilievre, el líder conservador. Que está casado con una venezolana, Orlando, ¿no? Sí, ha casado con una venezolana, Aida. Ellos los conocí, por cierto, con María Corina en el 2014, cuando María Corina vino a visitar el Parlamento en aquel momento en Canadá. Y eran novios, pero está casado con una venezolana, una bella familia, la verdad. Ahora, la tenía muy cómoda, como decías, Orlando, en las elecciones de este año, pero ya no es así. De manera tal de que Mark Carney podría prolongar el gobierno liberal. Es así. La crisis que ha provocado el señor Trump en Canadá, acuérdate que el 76% de las exportaciones de Canadá
va en Estados Unidos. Esto representa casi el 30% del Producto Interno Bruto canadiense. Es una crisis realmente preocupante y Canadá estima que para este tipo de crisis la unidad en torno a un hombre, repito, que no necesariamente viene de una actividad política. Fíjate que aquí hay algo curioso también en tu pregunta anterior. Él no es diputado de la Cámara de los Comunes, él no es lo que llaman aquí ministro parlamentario. Él va a ser una suerte de outsider y necesita el apoyo de la Cámara de los Comunes para ser eventualmente candidato a primer ministro. Es un caso excepcional. Solo 4 veces en la historia de Canadá han habido estos casos, los casos del primer ministro Mackenzie, otro igual de apellido Mackenzie, Joseph Farrell, en fin, es un caso excepcional. ¿Qué pasa ahora con Justin Trudeau? Después de, ¿cuántos años? 10 años, ¿no? Estuvo de primer ministro. 9 años y medio. 9 años y Cumplía medio. 10 años, sí, bueno, él seguirá seguramente su actividad política dentro del Partido Liberal. La verdad que su speech de despedida fue un speech de un hombre que se le muestra bastante madurez, un hombre que se despide llevando a Canadá a buenos índices económicos, manejaron bien la crisis del COVID, en fin, hombre joven que, te insisto, llegó al poder con ciertas turbulencias, igualmente producto de su juventud, pero se despide con una Canadá fortalecida, pero en medio de esta crisis que ya te he mencionado. Muy bien. Orlando, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel, un placer, un abrazo. Orlando Viera Blanco está en Montreal, él fue embajador en Canadá del gobierno interino opositor. Hacemos una pausa, al regreso venimos con nuestro foro de hoy, cómo manejar las emociones en las diversas etapas de la vida. Esto es En Conexión. César Miguel Rondón. ¿Qué es la gestión emocional? El manejo de nuestras emociones, cómo las gestionamos, varían en las diversas etapas de la vida. Una cosa es manejar esas emociones en la niñez, otra en la adolescencia, la terrible adolescencia, en la madurez y después en la vejez. ¿Qué hacemos con esas emociones? Vamos a abordar este tema con 2 psicólogos. En la ciudad de Cuenca, en el Ecuador, está el psicólogo clínico Bolívar Andrade. Bolívar, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, mi estimado César, un gusto saludarle y gracias por el espacio. Y en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, está la psicóloga Antonieta López. Antonieta, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué entendemos psicológicamente hablando por gestión emocional, Bolívar? La gestión emocional es mejor conocida como la inteligencia emocional, es decir, conocer un poquito de cómo sentimos o cómo percibimos el mundo y también cómo percibe el resto de personas el entorno. Eso sería la gestión emocional. Y hay maneras de tratar esa gestión emocional, esa inteligencia emocional, Bolívar. Claro que sí. Esto es una manera de educación y tendría que comenzar desde las primeras etapas de vida. Lastimosamente, en la sociedad global en la que vivimos, hemos dejado muy de lado lo que es la salud mental y sobre todo la salud emocional. Por eso creemos que es algo irrelevante las emociones, pero se tienen que ir trabajando desde la infancia para que vayamos conociendo y asimilando las mismas. A ver, Antonieta, si gestión emocional la entiendo como inteligencia emocional y yo puedo decir que tal persona es más inteligente que tal otra, ¿hay una persona que maneja mejor sus emociones que otra? Y si lo veo en el caso de los niños, ¿cómo funciona esto? Ok, a ver, cuando hablamos de gestión emocional en los niños, es necesario entender que sus emociones
funcionan, ¿verdad? O su forma de regular sus emociones va a ser diferente a las de un adolescente o las de un niño, ¿no? Los niños por lo general van a expresar sus emociones a través de los gritos, a través del movimiento, correr, saltar, brincar, a través de, también del llanto, que es muy común, ¿no? Y aquí los padres y los cuidadores son los que toman ese papel de reguladores emocionales. Son ellos quienes van a ayudar a los niños a entender qué es lo que están sintiendo, a identificar sus emociones, a que lo puedan expresar en palabras y a esta forma puedan entender que hay formas más saludables de expresar sus emociones, ¿no? Entonces, esta educación comienza desde que son niños. Y yo puedo lograr que un niño sepa manejarse bien. ¿Qué pretendo yo educando al niño, Antonieta, según lo que acabas de decir? Ok, ¿qué pretendemos en esta etapa? Que el niño comience a identificar qué es lo que está sintiendo, ¿no? A ver, Ujú. estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo ira, estoy sintiendo miedo, estoy alegre. Sí, que comiencen a identificar para luego puedan mencionar o poner en palabras esa emoción. Mamá, estoy molesto, mamá, estoy triste, mamá, tengo miedo, ¿no? Para que de esta forma los cuidadores puedan validar esas emociones y posteriormente pues brindar esa comprensión y ese espacio de seguridad para el niño. ¿Qué ocurre cuando se llega a la adolescencia, Bolívar? Listo. Cuando llegamos a la etapa de la adolescencia, tenemos, aparte de lo que es el cambio hormonal normal, que hace que fluctúen bastante las emociones, también tenemos esa la habilidad afectiva por el hecho de sentir esa pertenencia a un grupo. Entonces llega la frustración, llega el desconocimiento de dónde debemos estar y qué es lo que la sociedad le pide al adolescente estar. Entonces, volvemos a una encrucijada emocional. ¿Por qué? Porque directamente no sabemos si lo que sentimos es correcto. Mm. Y muchas veces la sociedad tiende a anular nuevamente esas emociones, tanto familia como sociedad, lo cual hace que nos reprimamos emocionalmente y por ende nos frustremos. Antonieta, ¿has tenido experiencia clínica con adolescentes? Sí, por supuesto. Y fíjate que en esta etapa se viven las emociones muy intensamente, ¿no? Porque es una etapa de cambios, cambios físicos, cambios psicológicos, cambios sociales, como muy bien lo comenta Bolívar, ¿no? Comienza la construcción de la identidad, el deseo de independencia, pero también de pertenecer, ¿no? Y agregado a esto tenemos un factor muy importante que es la base biológica. Y es que la corteza prefrontal, que es la que se encarga precisamente de la regulación de las emociones y se encarga de la toma de decisiones, no está completamente desarrollada todavía, ¿no? Entonces se presentan estos comportamientos que son impulsivos, que no toman en cuenta entonces las consecuencias de los actos, Mm. donde las cosas que viven son muy intensas y cuesta entonces gestionarlas. Llegamos entonces a la edad adulta y hay personas con poca inteligencia emocional, no sé si ese es el término correcto, o que no saben manejar bien, no saben gestionar bien sus emociones. ¿Qué ocurre con esas personas y qué se puede hacer ya en la etapa adulta cuando por lo visto el daño está hecho? Pregunto, Bolívar. Siempre se puede trabajar, mi estimado César. Nunca es Mm. tarde para comenzar a conocernos a nosotros mismos y sobre todo nuestras emociones. Sin embargo, lo más importante es tener la predisposición, porque, como ya mencionaba, la sociedad nos ha enseñado de que la emoción es algo irrelevante cuando nosotros como psicólogos vemos que es una de las partes fundamentales para la estabilidad mental de la persona. Si es que una persona adulta desea mejorar su ambiente, tanto laboral como familiar y personal, entonces es bueno comenzar a indagar desde las primeras etapas, desde la infancia, qué es lo que me faltó, qué es lo que reprimí,
en la adolescencia, como cuáles son las fallas que cometí. ¿Para qué? Para que eso me sirva como punto de referencia para el punto de cambio que necesita ahora que soy adulto mi vida. El tiempo se nos ha agotado, pero la conversación me ha resultado muy, muy interesante. Te voy a dejar la palabra a manera de conclusión, Antonieta. No nos va a dar oportunidad de llegar a la vejez, pero ¿qué es lo más determinante que pueda ocurrir en la vida adulta? Ya Bolívar dijo que siempre se puede, eso que cuando yo dije ya el daño está hecho, no está hecho el daño, siempre se puede corregir. Por favor, Antonieta. Así es. Creo que es importante que esto de las instituciones educativas, nosotros como psicólogos promovamos lo que es la educación emocional desde etapas tempranas, precisamente para que cuando los adolescentes se enfrenten a estos desafíos, los adultos mayores tengan estas herramientas para enfrentar las diversas situaciones que se van a presentar a lo largo de nuestra vida. Entonces creo que la educación emocional es la base para que podamos tener entonces una sociedad que pueda gestionar sus emociones de una mejor forma. Antonieta Bolívar, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias, Muchas César. gracias. Antonieta López en Barquisimeto, Venezuela, Bolívar Andrade en Cuenca, Ecuador. Ya regresamos en Conexión. Hay un viejo refrán que nos dice que siempre se puede estar peor. Eso aplica, por ejemplo, en la trágica y dramática situación que ha vivido el pueblo sirio. Luego de la salida del gobierno de Assad, que de alguna forma le ha puesto fin a la guerra, ha venido pues un proceso muy, muy difícil. Y en las últimas horas pues se habla de miles de muertos en fusilamientos, en masacres. ¿Qué está pasando en Siria? Vamos a consultar con un experto en el tema, el profesor Alberto Priego, del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Él está en este momento en Helsinki, allá en Finlandia. Alberto, muy buenos días, muy buenas tardes, allá al otro lado del océano. Hola, buenas tardes. Alberto, a beneficio de nuestra audiencia, ¿qué es lo que ha pasado en Siria desde la salida de Assad y por qué estas masacres de los últimos días? Bueno, a ver, no es lo deseable, pero forma parte de lo que puede pasar cuando se inicia un proceso como el que estamos viviendo en Siria. Me explico. La realidad es que durante 40 años pues ha habido una comunidad, que es la comunidad alawita, que es a la que pertenece el presidente al-Assad, que ha estado en el poder y que ha ejercido de forma despótica el poder, entre otras cosas, porque era la mayoritaria en el ejército, ¿no? Desde que se produce la salida de al-Assad en diciembre, pues bueno, ha habido una cierta contemporización, ¿no? Y una cierta moderación, pero poco a poco esa moderación va acabando, ¿no? Y al igual que ocurrió en Irak y en otros sitios, pues se desata lo que se llama violencia sectaria. Las partes que han estado sometidas durante décadas, pues optan por una venganza contra los que fueron los verdugos, ¿no? Que sea normal no quiere decir que sea lo deseable, insisto, claro. porque el éxito de la transición pues tiene que ver con la capacidad que tiene las fuerzas del gobierno de controlar estas venganzas. Ahora, en este contexto he leído que la milicia de los kurdos que controla el noreste acordó en el día de ayer incorporarse al gobierno. ¿Qué significa esto? Bueno, los kurdos, verdaderamente, los kurdos de Siria, su verdadero objetivo es conseguir bien ser independientes, bien tener un alto grado de autonomía como una segunda opción o como un elemento ideal, crear un estado mucho mayor con los kurdos
que forman parte de otros estados, como son Irak, como son Irán, como es Siria, o como es, por ejemplo, Armenia, ¿no? Si aceptan estar en el gobierno es porque no ven posibilidad de desarrollar por el momento estas opciones. Pero probablemente lo que están negociando es que ellos tendrán una autonomía al menos tan grande como la que tienen los kurdos iraquíes, que es una economía tan grande como que les permiten, por ejemplo, tener sus propias relaciones diplomáticas exteriores. Habrá que ver cuáles son las condiciones por las que los kurdos se incorporan al gobierno, pero bueno, es una buena noticia en todo caso, ¿no? Porque los kurdos son un termómetro que nos permite ver cómo está ese gobierno, ¿no? Cómo de fiable es el gobierno o cómo de inclusivo es el gobierno. Ahora, en el caso de la violencia alawita que habías mencionado al principio, ¿se puede pensar que ya eso va camino de disiparse, de superarse o no? Bueno, salvo que se pongan medidas para que esto no vuelva a ocurrir, la violencia solo puede ir a peor. Y un ejemplo, yo creo que puede ilustrar esta afirmación. El Estado Islámico surgió como una reacción, no solo a las fuerzas de ocupación de Irak, que eran Estados Unidos, si sobre todo surgió como una reacción a la violencia ejercida por los chiitas contra los sunitas. Los sunitas en Irak fueron la fuerza mayoritaria prácticamente desde los años 70 y fueron los que controlaban el ejército, los que ejercían violencia contra el resto de las comunidades. Y cuando se produjo el cambio propiciado por Estados Unidos, hubo una violencia sectaria brutal contra los sunitas y los sunitas se rebelan, se revuelven y crean el Estado Islámico. Algo similar puede ocurrir en Siria, sobre todo si no somos capaces de frenar esa violencia. Assad, exiliado en Rusia, ¿qué tanto control puede tener o influencia sobre lo que está ocurriendo, sobre esta violencia que está ocurriendo en Siria, Alberto? Bueno, poca, porque verdaderamente la violencia ha ido contra esa minoría, ¿no? Yo creo que al-Assad es un actor que ha desaparecido del mapa sirio. Probablemente no va a volver, a pesar de los cambios que ha habido a nivel internacional, a pesar de que Rusia pues está mejorando su posición. Verdaderamente el problema de Siria es que caiga en una situación de caos, o que vuelva a caer en una situación de caos, una situación de guerra civil, de enfrentamientos sectarios, y que las alianzas que se habían establecido pues se rompan, ¿no? Y sobre todo el principal problema que hay es que puede haber que esa violencia lleve a que actores exteriores, ya sea Turquía, ya sea Irán o ya sea otros actores, puedan verse implicados en esa violencia, ¿no? Y que la inestabilidad que genera ese conflicto nos pueda afectar a todos. Es lo que verdaderamente necesita Siria es estabilidad, es que no haya venganzas, es que no haya violencia, incluso pues que las comunidades como la alawita, que es la que ejerció la violencia contra las demás durante muchos años, pues tenga ese espacio de respeto, y que lo que haya sido, lo que haya ocurrido en el pasado, bueno, pues o se juzgue, o bien que se plantee una ley de amnistía, que muchas veces son criticadas las leyes de amnistía porque es verdad que deja impune a muchos crímenes, pero las leyes de amnistía muchas veces nos permiten poner un punto de inicio de un nuevo mundo, ¿no? Pero es verdad que es muy complicado cuando la violencia ha sido tan brutal como ha sido el caso de Siria, que la población acepte ese tipo de violencias. Claro, Alberto, en función de lo que estás comentando, ¿cuán estable es el gobierno de Sharaa en este momento? Es poco estable porque Siria es un país muy poco estable. Siria es un país profundamente artificial, es un país que surge bueno, por los deseos de Francia y en menor medida del Reino Unido, de crear estados que eran mandatos bajo su supervisión, ¿no? De hecho, una de las reivindicaciones históricas de los iraquíes y de los sirios, y que la asumió el Estado Islámico, fue la unión de Siria y de Irak, ¿no? Porque es verdaderamente la separación entre Siria y Irak es una separación artificial que se produce con el acuerdo Sykes-Picot entre Francia y el Reino Unido, pero verdaderamente
geográficamente, culturalmente e incluso étnicamente hay muchos elementos comunes entre estos dos estados. Entonces, al ser un país tan artificial como lo es Irak o como lo es Siria, pues es muy difícil dotarle de un gobierno estable, ¿no? Para plantearnos la estabilidad en Oriente Medio, probablemente tendríamos que tener la capacidad de retroceder 100 años. Y con la situación actual, pues los errores pasados se agravan, ¿no? Y eso Evidente, pues no sí. tiene una solución. Alberto, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muy bien, gracias. El profesor Alberto Priego, de la Universidad de Comillas, nos habló desde Helsinki, allá en Finlandia. Hacemos una pausa y ya regresamos en Conexión. Mientras ocurre, está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. El próximo sábado 12 de abril te invitamos a celebrar por adelantado el Día de la Herencia Venezolana. Desde las 4 de la tarde nos encontraremos en el Loan Depot Park para disfrutar del juego entre Miami Marlins y Washington Nationals. Con la compra de cada entrada, recibirás una camiseta diseñada por artistas venezolanos. Tendrás acceso a la preventa de boletos para el Clásico Mundial. Podrás disfrutar del concierto de Chino y Nacho por primera vez en el terreno de juego y beneficiar con parte de los ingresos recaudados a los jóvenes y niños venezolanos de fe y alegría. Compra tus boletos en el link www.marlins.com/Venezuela. Recuerda, sábado 12 de abril, 4 de la tarde, entradas en www.marlins.com/Venezuela. Y a las 10:30 de la mañana, aquí en Miami, hacemos contacto ahora con Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Adelis, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Siempre un honor estar contigo. A ver, he leído acá que el gobierno del presidente Donald Trump se prepara para restringir más la entrada de extranjeros. Ya no se trata solo de deportar, por ejemplo, venezolanos, sino que Venezuela ha caído en una lista roja donde los venezolanos no podrán entrar al país a partir del 21 de este mes. ¿Es eso así de drástico como está sonando, Adelis? Sí lo es. Y tenemos el recordatorio y la memoria de que en el 2017, a principios del 2017, el presidente Trump hizo algo similar. De hecho, personalmente yo vivía en ese momento en Houston, Texas, y recuerdo que estuvimos en el aeropuerto pidiéndole a las autoridades y protestando de manera pacífica para que dejaran entrar a las personas que en ese momento, debido a esa suspensión, no podían entrar a los Estados Unidos. Familias enteras, personas totalmente inocentes, sin ningún récord criminal en ninguna parte. Por supuesto, en ese momento se llevó esta decisión a las cortes y finalmente, inmediatamente, los jueces federales actuaron y las personas pudieron seguir entrando al país siempre y cuando cumplieran con todos los requisitos legales. Esta vez lo que se prevé es que va a ser mucho más extenso, el abanico de países es mucho más grande y se espera que la dicten las próximas horas. Y lo que significa es que no pueden entrar personas que vienen de ese país durante el tiempo que dura la prohibición. A ver, de América Latina solo hay dos, Cuba y Venezuela. ¿Por qué? Mi risa es de sarcasmo. Me imagino, sí. Porque somos el target del presidente Trump, porque somos el target de su administración, porque somos los parias, los que ellos señalan como que estamos invadiendo al país, cosa que no es verdad. Pero ellos tienen que tener un foco de atención con respecto a la inmigración y poner el foco en esas nacionalidades, pues Venezuela y Cuba, ellos son los que están entrando en mayor número, ellos son los que están invadiendo el país, cosa que es mentira. De hecho, en estos momentos,
los cruces en la frontera sur están en su punto más bajo en muchísimo tiempo. Y también es verdad que, y eso no es un secreto para ningún venezolano especialmente, que conseguir una visa para entrar a los Estados Unidos como turista es un tour de force, es extremadamente difícil, César Miguel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál invasión? ¿Qué cantidad de venezolanos viene a este país para tener que tomar una decisión como esa? Es simplemente una medida populista, efectista, tratando de nuevo de agradar y de crear esa visión en su base xenófoba y racista con respecto a los venezolanos y a los cubanos. Hay un detalle, Adelis, y es que con tantos venezolanos viviendo acá, el tránsito de venezolanos pasa a ser algo normal, algo necesario. Sé de casos de una abuela que no va a poder venir a ver a sus nietos, en fin. ¿Qué va a hacer ahora el venezolano? Porque no estamos hablando de la frontera, no estamos hablando del venezolano que migró por el Darién, estamos hablando del venezolano que va a aterrizar aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami. ¿Qué va a pasar? Te digo más, lo que estamos recibiendo de los expertos en inmigración, ya que no sabemos cuáles van a ser los parámetros para rechazar o devolver a alguien que tenga la nacionalidad venezolana, es que incluso, y esto es en serio y no estoy tratando de alarmar a nadie, si hay personas que tienen la tarjeta de residencia y están fuera del país, se les está pidiendo que vuelvan lo más pronto posible a los Estados Unidos. Las personas que tienen visas de trabajo, visas o que no tienen un estatus permanente en los Estados Unidos, que vuelvan de inmediato. Los que viajaron con parol de viaje, que vuelvan de inmediato. No solamente son los que no tienen un estatus en los Estados Unidos o que tienen visa de turista. En aquel momento, en el 2017, esa prohibición de viaje aplicó para personas que tenían estatus no permanente en los Estados Unidos, pero que vivían aquí. Y en este momento, viendo lo que incluso está pasando con personas que tienen tarjeta de residencia, estamos tratando de que las personas estén lo más protegidos posibles y digamos todas las aristas de esta prohibición estén cubiertas y los expertos en inmigración y abogados en inmigración están publicando comunicados donde les están diciendo a todas las personas que no tienen nacionalidad estadounidense que si pueden evitar regresar más allá de esta semana. A ver, de manera tal de que ya no es solo que no puedo estar por el TPS, ahora tampoco puedo entrar. Correcto. Es así de simple, ni siquiera tengo que explicarlo. Quedas a absoluta discreción, como siempre ha sido, ojo, estás a absoluta discreción del funcionario que te recibe en el aeropuerto, pero existiendo una prohibición, no solo estás a discreción, sino que ese oficial tiene que cumplir con esa prohibición mientras esté vigente. Entonces, va a ser muy complicado para un venezolano, para un cubano o para un nacional de cualquiera de estos países entrar al país aún viviendo en el país si no tienes un estatus permanente o la nacionalidad. Estatus permanente sería solo la green card. Sería solo la residencia, pero acabamos de ver, es un caso, pero hay casos de personas que están teniendo residencia y que incluso en la frontera con México, más allá del caso del muchacho de origen palestino que está en este momento y que ha tenido un proceso legal, como dice la Constitución y los derechos, pero hay personas que en la frontera con México, en el estado de California, han quedado detenidas teniendo green card, han quedado detenidas teniendo han quedado detenidas teniendo visas de turista. Repito, estamos en tiempos muy, muy extraños, muy bizarros y aunque obviamente las leyes al final nos protegerían si usted tiene residencia en el país o un estatus legal en el país, es mejor evitar. Eso es lo que recomendaría. ¿Y qué nos dices de esta CBP Home, esta app? ¿Qué es esto? Convirtieron el app de CBP One, que era con el que se solicitaban las entrevistas o las audiencias en la frontera sur para ellos presentar que cada persona pudiera presentar su caso de asilo o de miedo creíble y ahí era aprobado o rechazado, la convirtieron
en una aplicación donde ellos esperan que personas que están indocumentadas en los Estados Unidos llenen sus datos y digan, yo me voy a ir del país de manera voluntaria y les estoy avisando que me voy. A mí me gustaría saber cuántas personas indocumentadas van a llenar esa aplicación. ¿Qué sentido tiene para una persona que está en terror en este momento y con miedo de ser deportada poner todos sus datos, incluyendo su dirección, su teléfono, en una aplicación que está manejando el gobierno y que está pidiendo la administración que lo llenes? De verdad que me causa mucha curiosidad saber cuántas personas lo van a llenar. ¿Por qué este encono contra el venezolano, Adelis? Porque somos los más vulnerables. Porque la verdad, exceptuándonos a nosotros mismos, no tenemos a ningún gobierno que nos defienda en casa de donde venimos. Porque el liderazgo venezolano, la verdad, con toda la lucha por la democracia, no ha hecho mucho por apoyar a las personas que estamos aquí en Estados Unidos, especialmente sufriendo todos estos ataques y todos estos embates. Porque no hay muchas voces levantadas, excepto las como la tuya, y la reconozco, y la de algunos líderes políticos, pero no son muchos que están peleando por nosotros y por la estadía de los beneficiarios de TPS en este país y por los indocumentados venezolanos que están en este país. La retórica del Tren de Aragua ha calado muy hondo, incluso en nuestro propio liderazgo, y eso es extremadamente doloroso porque está basado en una gran mentira. Adelis, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes como siempre, César. Adelis Ferro es la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus aquí en Miami. Una pausa y al regreso hablamos de este libro. He leído con mucho interés este libro, El secuestro de la saeta rubia, cuando la guerrilla venezolana raptó a Alfredo Di Stéfano, de Jimeno José Hernández Druller. Vamos a Caracas para hablar con el autor. Jimeno, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Disfruté mucho la lectura. Buenos días, César Miguel. Disfruté mucho la lectura de tu libro. ¿Cómo llegaste a tanto detalle, a precisar tantos elementos? ¿Dónde estuvieron tus fuentes? Buenos días, César Miguel. Un placer saludarte y a tu audiencia. Mira, esto fue un trabajo de investigación bastante detallado, ¿no? Yo comencé viendo un documental del secuestro donde habla el propio Alfredo Di Stéfano. Después de eso me puse a investigar en internet, conseguí unos artículos que eran de Alex Candal, hablando sobre el secuestro y bueno, cómo su madre, que trabajaba en el Potomac, que trabajaba en la peluquería, se dio cuenta que a Di Stéfano lo estaban secuestrando, ¿no? Entonces ella fue la que le dio el pitazo a Lázaro Candal y ahí yo supe que tenía una historia interesante. Después de eso me metí en las hemerotecas, tanto aquí en Venezuela como en España, a hacer vamos a decir, un orden cronológico de los hechos, a qué hora sucedieron, quiénes fueron los involucrados. De ahí empezaron a saltar nombres y bueno, todo se fue tejiendo, vamos a decir, se fue tejiendo solo en un gran trapo que bueno, al final dije, esto tiene madera para un libro, ¿no? Ahí me llama mucho la atención que en el arranque hay pocos personajes y todos están vinculados, porque resulta que cuando se enteran del secuestro, en la panadería está el señor del Río y dice, ese fue Paulito. En efecto, el padre... Exactamente. Bueno, Joaquín Malvis era el hermano de Purificación Malvis, cuñado de Lázaro Candal, ¿no? Y cuando Purificación llama a Lázaro desde el hotel, le dice lo que está pasando, le pide el teléfono al recepcionista y hace otra llamada, ¿no? Llama a su hermano Joaquín Malvis y casualmente Joaquín trabajaba con el papá del secuestrador, que es Jesús del Río, que de inmediatamente cuando se enteró del secuestro dijo, ese fue Paulito. Ahora,
no solo te ocupas del secuestro propiamente, de cómo fue llevado adelante, sino de lo que ocurrió después. Ya el Alfredo Di Stéfano estaba cercano pues al cierre de su carrera, estaba además, vinieron cambios importantes, el rol de Santiago Bernabéu, en fin. Eres aficionado al fútbol porque las narraciones de los juegos son exactas. ¿Cómo pudiste llegar a las descripciones totales? ¿Se consigue todavía cómo fueron? A mí la verdad es que me encanta el fútbol y bueno, el tema del secuestro viene muy vinculado a este personaje que es el mejor futbolista del mundo de esa época y bueno, él se estaba retirando, pero esa parte, o sea, lo de los partidos de fútbol conseguí muchísimos en YouTube donde están completos o con las mejores jugadas y eso me ayudó bastante a armar las escenas de los partidos, ¿no? Ahora, ahí hay algo increíble y es que cuando se hace el documental piden que Alfredo Di Stéfano pose al lado de Paul del Río, el secuestrador, que era Máximo Canales. Y eso, por supuesto, se indignó Di Stéfano. Eso no llegó a ocurrir entonces, no se hizo la foto. No, él no quiso hacerse la foto. Esto sucede, bueno, yo creo que la mitad del libro es como estos tres personajes, que son el secuestrado, el secuestrador y el periodista, que es Lázaro Candal, vuelven a cruzar destinos una década y media, primero una década y media después del secuestro, y cuando se hace el documental del Real Madrid, hecho por Borja Manso, una de las grandes atracciones de esa, vamos a decir, de esa noche, era que Di Stéfano se iba a encontrar con su secuestrador y se iba a tomar una foto, y Di Stéfano, bueno, le pareció indignante, no quiso tomarse la foto. Claro, con razón. Ahora, Paul del Río queda como un fanático, era un individuo absolutamente fanatizado, adorador de Fidel Castro, aún incluso después en su etapa ya de pintor. Era así, ¿no? Sí, él era, mira, las personas que lo conocieron me lo definieron como un comunista recalcitrante, de esos que jamás traicionó sus principios, o sea, él, vamos a decir, vivía bajo su código y bueno, él nació en Cuba, aunque llegó en brazos de su mamá a Venezuela, pero en su casa, bueno, sus papás eran asturianos, republicanos, y eran perseguidos por la dictadura de Franco, llegaron a Cuba, después llegaron a Venezuela, y bueno, Paul siempre se sintió cubano y vio con gran admiración lo que estaba pasando en Cuba, ¿no? Con la rebelión contra Batista. Uno de los momentos así escalofriantes es cuando da Alfredo su rueda de prensa y uno de los periodistas resulta que es uno de los secuestradores. Queda eso así en la nebulosa. ¿Fue así o fue un alarde tuyo como escritor? No, eso fue así. Esto es un reportaje, esto es una crónica bien detallada. Yo lo único que me tomo la licencia es decir que Alfredo detestaba a los impalas, que bueno, esas son cosas mías, y él que era fanático del tango, me imagino que cuando escuchó eso no le gustó mucho. Pero lo que pasó en la casa del embajador es cierto, él estaba rindiendo sus declaraciones y de repente se cortó porque reconoció a uno de los secuestradores que se había colado entre el grupo de policías y periodistas. Dios. Bueno, recomiendo ampliamente la lectura de El secuestro de la saeta rubia. Te felicito, Jimeno, quedó un libro magnífico, de muy grata lectura. Muchísimas gracias, César Miguel. Te agradezco mucho el tiempo que me has otorgado aquí y bueno, muchos saludos a tu audiencia. Gracias. Editado por Sergio Dagmar. Una pausa y ya regresamos. Esto lo leo en el ABC. Desde el inicio de la presidencia de Donald Trump, se han registrado más de una docena de actos violentos o destructivos contra la marca Tesla en Estados Unidos, según The Washington Post.
Sus acciones han caído más de 35% desde que Elon Musk, su presidente ejecutivo, se integró en el gobierno de Donald Trump. La creciente influencia de Musk, que no se ha ocupado de separar sus negocios de su cargo político, a través de un fideicomiso ciego, por ejemplo, está afectando a los negocios. Hay gente deshaciéndose de sus Tesla y otros más radicales quemando sus concesionarios y sus supercargadores. Los ataques se han extendido a Francia, donde se incendió una docena de coches en un concesionario en Toulouse. Y esto lo ilustran con una fotografía de cómo los supercargadores han recibido un atentado. Esto que he leído, lo he leído en el ABC de Madrid. Por no hablar, como comentábamos temprano, de la caída en la bolsa, entre las marcas, entre las cifras, entre los valores que cayeron de manera considerable, ha sido precisamente el de Tesla. Bueno, y esto agregándole el editorial del pasado domingo del The New York Times, donde decía, el señor Musk no entiende qué es el gobierno, cómo funciona el gobierno. El gobierno no es una empresa. El gobierno tiene otras funciones y funciona con otros criterios. Ciertamente la burocracia es un problema y hay que aliviarla, eliminarla, no con la motosierra que le regaló Milei. Pero el primer perjudicado, aparte de los empleados federales que están saliendo despedidos en estampida prácticamente, en masa, es la propia Tesla. Ya veremos. Por lo pronto, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.